Debo haber tenido como aproximadamente 12 años cuando murió mi abuelo paterno. Era la presencia de tu papá, dice, yo lo estoy sintiendo, toda la noche lo he sentido. ¿No? Y cuando él giraba la cabeza yo sentía que me iba a desmayar, porque es un miedo que sí, para mí, no fue miedo, fue pánico y... Crónicas Nocturnas. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Crónicas Nocturnas. Mi nombre es Coco y el día de hoy, de una vez más, está conmigo mi mamá. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Isa. Y bueno, amigos, el día de hoy les traemos un tema que sí, si bien hemos tocado en otros capítulos, hoy se torna con un punto de vista pues diferente, ¿no? Vamos a hablar sobre fantasmas, pero pues no fantasmas así nada más. Vamos a hablar sobre apariciones, sobre entidades, pero en este caso pues en familia. Se podría decir que pues todas aquellas apariciones, fantasmas o no sé, energías que han sido pues percibidas por personas de tu familia que pues ya trascendieron, que ya no están aquí con nosotros. Y pues el día de hoy mi mamá tiene una historia muy importante, muy interesante, que yo ya había mencionado en otros capítulos. Bueno, de hecho fue en el capítulo pasado, en el de las psicofonías, quedamos que íbamos a hablar sobre este tema. Así que pues sin más que decir, le voy a dar la palabra a mi mamá. Nuevamente buenas noches, agradeciéndoles esa preferencia que tienen a nuestros relatos que damos, que realmente son verídicos. En lo personal, todo lo que yo les comento, a la vez pasada les decía que hay cierta predisposición mía a ver cosas o a que me toca vivir cosas que para otras personas sería pues muy difícil, ¿no? Pero a mí en realidad me han sucedido. Este relato nuevamente se trata de cuando yo era una muchachita, otra vez en la edad donde empezaba yo a tener este tipo de experiencias, vamos a decir. Y yo debo haber tenido como aproximadamente 12 años cuando murió mi abuelo paterno. Él convivió con nosotros prácticamente toda nuestra vida porque siempre estuvo muy cerca de mi madre, él era su padre. Y cuando el abuelo murió, él no murió, nosotros vivimos aquí en el Estado de México y él murió en el Estado de Michoacán. Realmente él murió lejos de aquí, pero precisamente porque él murió lejos, ya ven que se acostumbraba antes mucho a hacerles los novenarios, no sé ahora, pero antes el novenario de rosarios. Pues se dice que para encaminar su alma, ¿no? Sí. No sé, esa es cuestión de creencias. Sí. Yo respeto todo. Era yo una muchachita como de 12 años y resulta que se hicieron los rosarios del abuelo tal y como se han acostumbrado en la religión católica. No quiero hablar de religiones, pero en este caso en especial era así. Y entonces era raro porque en los novenarios siempre se sentía como cierta inquietud, sobre todo cuando ya ibas por más o menos a la mitad del rezo, sí. Y voy a hablarles del último día de rosarios, el día noveno. Esa ocasión siempre por lo general se hacían estos rosarios del noveno día más largos, un poco más largos porque hacían el levantamiento de la cruz y pues rituales más que llevaban más tiempo. Entonces en el novenario en el último día del novenario llegó de trabajar mi papá y le dijo a mi madre, dice, sabes que vengo bastante cansado,
me van a disculpar porque no voy a... Porque antes se rezaban hincado, o sea, te tenías que hincar para rezar esos novenarios. Dice, me van a disculpar, pero no me voy a poder hincar. Nosotros rezábamos prácticamente en un patiecito que teníamos ahí, con un techo. Y esa ocasión, él se quedó en la parte de adentro, medio recostado así en un sillón. Y dice, yo desde aquí, aquí sentado, dice, los voy a acompañar. Desde aquí lo vamos a ver. Y sí, realmente el lugar que él escogió era un lugar donde él podía mirar, pues un poquito, no muy lejos, pero vamos a decir, de un cuarto hacia el patio. Y él estaba así, en la parte donde nosotros estábamos rezando el novenario. En la pared había unos pajaritos, unas jaulas de pájaros que les llamamos nosotros periquitos australianos, que hacen normalmente cuando los alborotas hacen mucho ruido. Cuando íbamos ya casi para finalizar el novenario, un sobrinito mío, que en ese tiempo era pues prácticamente un bebé, debe haber tenido algo así como 1 año, 8 meses, algo así, porque apenas empezaba a caminar. Y entonces estaba el novenario y mi hermana lo dejaba al niño que jugueteara un poquito a un lado de donde nosotros estábamos rezando. Sí, sí. Y de repente, así de la nada, los pajaritos se sobresaltaron y empezaron a hacer mucho ruido. Mucho ruido. Y el niño dio un grito, pero así de verdadero espanto. Gritó fuerte, fuerte, fuerte y se privó. O sea, que se le llama de que llora, es como si llorara, pero se queda sin aire. Okay, como si se ahogara. Ajá, como si se ahogara porque estaba muy asustado, muy asustado. Y en eso mi padre se levantó y se quedó mirando, se paró en la puerta de donde él estaba. Y dijo, vean al niño, por favor. Entonces mi hermana recogió al niño y pues ya no quisimos hacer mucho aspaviento, ¿no? Ajá, sí, porque pues estaba la gente que venía. Sí, porque estaba toda la gente que venía a acompañarnos precisamente a ese novenario. Le costó mucho trabajo a mi hermana consolar al bebé. Y el bebé estaba asustado y señalaba hacia donde él estaba y estaban los periquitos. Y pues tan fue así que se quería quedar dormido y le dijeron que no lo dejara dormir hasta que pasara el susto. Porque no sabíamos qué había pasado, pero el niño estaba mal. Cuando despedimos por fin a la gente, les dimos las gracias y pues nos disculpamos por la interrupción y todo. Mi papá nos llamó y me dijo, quiero hablar con ustedes. Sí, ¿qué pasó? Dice, yo vi lo que le pasó al niño. ¿Qué fue lo que le pasó al niño? Dice, el abuelo de ustedes, porque pues era suegro de mi papá. Dice, su abuelo de ustedes, dice, estaba ahí parado junto a la jaula de los pájaros, donde estaba jugando el niño, dice, y el niño lo vio. Sí, yo lo vi, dice, y vi como el niño lo vio, y los pájaros se alborotaron, porque lo vi muy claramente ahí parado, dice, viendo lo que todos estaban haciendo. Giraba su cabeza hacia un lado, hacia el otro, y miraba lo que estaban haciendo. Y cuando yo me planté ahí en el quicio de la puerta, de momento así él se desvaneció. Y esa noche para nosotros fue interminable. Porque sí, me imagino, el miedo, sí. Después de que te digan eso, pues te quedas como con la idea de que, pues, sugestionado, ¿no? Sí, y más que sugestión, pues era una realidad, porque realmente en la piel se sentía el ambiente. Sentías la presencia. Pesado, se sentía la presencia, el ambiente era pesado. Cuando mi padre dijo, bueno, pues vamos a dar gracias a Dios y vámonos a acostar, porque nosotros provenimos de una familia religiosa. Y entonces dijo, vamos a dar gracias a Dios y nos vamos a ir cada quien a dormir. Dijo mi papá esa ocasión, dice, ¿sabe qué? Me gustaría que nos quedáramos un poco más juntos, dice, porque no siento el ambiente muy enrarecido. Y pues realmente nos tratamos de juntar lo más que pudimos para quedarnos cerca en 2 cuartos, los que éramos todos los hermanos. Y una vez que nos fuimos a acostar y apagaron las luces, empezó primero uno de mis hermanos con pesadillas.
Como hace uno ruidos cuando dice, ¿no? Se me subió el muerto. Y entonces mi padre, que pues mi padre era una persona de valor, pero pues no trataba de protegernos. Entonces se levantó mi papá y todos prendimos la luz y nos fuimos a ver. Y dijo mi hermano, dices que estaba yo soñando pesadillas muy feas. Mi papá, siento la piel chinita. Dice, no me dejen por favor solo. Y ahí nos apiñonamos todos como pudimos, sobre colchonetas, sobre lo que fuera, pero para tratar de dormir todos juntos. Y dijo, oye, bueno, ya, dice, vámonos a acostar. Y para no hacerles el cuento muy largo, nos fue pasando, no, a mí no, esa ocasión a mí no me pasó, pero yo sentía mi piel así, que se me erizaba. Le pasó a mi mamá, le pasó a varios de mis hermanos, éramos familia numerosa, a los que eran más grandes de edad. Y al final le pasó a mi papá, porque mi papá dijo, no, a mí esto no me va a intimidar, yo tengo que afrontarlo con valor y vámonos todos a dormir. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que al final, al último que sintió eso, fue él, pero muy feo, y le dijo a mi mamá, era la presencia de tu papá. Dice, yo lo estoy sintiendo, toda la noche lo he sentido. No sé qué dejaría pendiente o qué pasaría, pero, y entonces él trató de hablar con él y le dijo, ¿sabes qué? Dice, sea lo que sea que hayas dejado, no lo vas a poder arreglar con nosotros. Nosotros no sabemos qué te pasó, nosotros te hemos querido, te apreciamos, pero la verdad yo te pido que ya, por favor, nos dejes en paz. Y cuando él habló así, pues a final de cuentas ya como a las 5 de la mañana por fin nos pudimos quedar dormidos todos. Eso fue cuando él murió. Ajá. Pasó un tiempo. ¿Cuánto es un tiempo? Pues te puedo decir casi 3 años. Ya después ya no volvimos a tener nosotros otro evento igual. Sí. Ajá. No, nada. Igual. Nada. Pero una ocasión que mi madre me dejó encargada con mi abuela. Mi abuela vivía con esa abuela era la esposa del abuelo. Ajá. Okay. Y entonces esa ocasión mi madre me dejó encargada con ella. Bueno, me dejó con ellos, con ella y con un tío, hijo de ellos. Bueno, encargada. Ajá, con mi tío y con mi abuela. Y entonces dijo mi abuela, dice, bueno, pues vámonos a dormir. Y nos fuimos a dormir, esto fue tiempo después, pero concierne al mismo abuelo. Sí, estamos hablando de la misma persona. Entonces, los muebles prácticamente que tenía mi abuela, cuando murió mi abuelo se vino de Michoacán nuevamente hacia acá al Estado de México, aquí pues aquí en Izcalli, ¿no? Entonces, cuando ya mi abuela nos dijo que nos fuéramos a dormir, pues ellos dormían prácticamente a oscuras. Y entonces mi tío se durmió mi abuela, me dormí yo, y de repente, haz de cuenta que alguien me despertó como si me hubieran movido, y volteó mi mirada y veo un ropero que precisamente era del abuelo, y que tenían ellos ahí. Era un ropero antiguo, grande, viejo, sí. Ajá. Y arriba del ropero solo tenían cajitas con cosas que ellos guardaban. Y en uno de los huecos, de entre las cajas, ese hueco se nota que habían sacado una caja y quedó ahí ese hueco, pero era un hueco más o menos grande. Haz de cuenta si alguien hubiera girado mi cabeza, y es la sorpresa más grande que he tenido yo en la vida. Pude ver la cabeza del abuelo, solo su cabeza. Y lo no que estaba flotando, no estaba nada, estaba sobre el ropero, la pura cabeza, y la giraba él como buscando, como mirando no podía yo ver físicamente sus ojos porque estaba en penumbra, pero vi claramente su cabeza, vi sus facciones, vi su cabello, porque él tenía el cabello muy cano, y entonces es como si él cuando él giraba la cabeza yo sentía que me iba a desmayar,
porque es un miedo que Sí, es para algo mí, no espantoso, fue es miedo, algo muy feo. fue pánico y parpadeaba yo mis pestañas porque decía yo, no puede ser, No puede ser real, ¿no? Ajá. Y lo seguía mirando y no podía yo articular palabra, como siempre que me Sí, pasaba, el miedo, ¿no? El miedo te hace que te bloquees. Ajá, como me llegó a pasar a mí en diversas ocasiones, pero él, aunque no veía yo sus pupilas ni su ojo tal como No, pues tal, estaba la luz apagada, pero veías la... pero sentía la mirada. Cuando ¿Que después, estaba viendo a ti? Ajá, o sea, después de que giró la mirada así, su cabeza junto con la mirada, pude sentir que me estaba mirando fijamente a mí. Y fue grande sentía en un momento que ya no iba yo ni a poder respirar por el miedo que tenía yo, la impresión. Y para mí fue un susto muy grande que hasta el día de hoy, te digo, son cosas que cuando las recuerdo, las vivo. Sí. Y siento como mi corazón se acelera, mi respiración aumenta. Y entonces... Pues hasta la fecha sientes como ese miedo, o sea, el recordar cómo fue el ver lo la vuelves cabeza a vivir. ahí, ¿no? Y es que es algo que en lo personal creo que pues están bastante, pues... Es muy espeluznante, la verdad. Sí, bastante espeluznante, o sea, tú dijeras, puedo ver una sombra o escuché una voz, como habíamos dicho en otros capítulos, pero decir, vi la cabeza de mi abuelo moverse. Solo la cabeza. Entonces es algo que cuando me lo contaste fue así como de... No, a mí se me eriza la piel. Sí, pero fue de que lo tenemos que contar en un capítulo de Crónicas Nocturnas. Sí, así es. Y entonces, cuando por fin cuando dejé de ver esa cabeza que se fue desvaneciendo, porque se fue como perdiendo como en una bruma, y pude hablar, di un grito horrible. Y entonces en eso vino mi tío, que estaba en otro cuarto, yo estaba con mi abuela. ¿Qué pasó? Y le dije, acabo de ver la cabeza del abuelo, ahí arriba del ropero, le dije, así, lo puedo jurar que la vi. Y mi tía me dijo, no, yo creo que estabas dormida. No estaba dormida, porque yo ya había sentido bien clarito que me había despertado y giré mi cabeza también pues porque como si algo me llamara a ver arriba del ropero. O sea, y eso lo tengo bien presente. Y ya no, cuando pasó el tiempo ya no volviste a tenerle miedo a ese, o sea, al ropero. Te quiero decir que nunca me volví a dormir ahí con mi abuela, jamás. Nunca, no me atrevía casi ni a entrar a ese cuarto, y menos sola. O sea, si entraba mi abuela y de día, pues entraba yo, pero sí. Pero sin querer voltear a ver el ropero. No, yo el ropero, le tomé una versión al ropero que al final ni siquiera supe que fue de ese ropero, porque yo cada vez que lo volteaba a mirar, se me figuraba que iba a ver la cabeza de él arriba. Y ese ropero era de ellos, había sido de ellos. Y entonces, no exagero en verdad cuando les digo que fue una impresión de las más fuertes que he tenido en mi vida. Primeramente porque él ya era una persona que había trascendido, y después de eso porque era mi abuelo. Lo conociste en vida. Lo conocí bien en vida. Viviste con él. Viví con él, él platicaba conmigo. Pero el día que lo vi, en serio, fue una impresión que sentí que se me salía mi corazón. Créanme que fue algo muy, muy espeluznante. Y pues eso es lo que yo les quería compartir, amigos. Se siente bonito compartirlo porque sacas un poquito de todo aquello que tienes guardado, miedos y demás. Uh-huh. Pues sí, así como lo dices, mamá. Yo creo que si yo viera algo así, no sé, me moriría del susto. Pero creo que, como te comentaba cuando empezamos el capítulo, hemos escuchado mucho sobre personas que nos cuentan, o no nos cuentan a nosotros, o sea, en general cuentan historias de que cuando alguien fallece, escuchan su voz, ven su sombra, o incluso cuando los están velando. Hay incluso videos donde hay fotografías de personas que las están velando y se ven como su imagen, ¿no? Uh-huh. De esa persona que falleció y todo eso. Y creo que es un tema muy interesante. Creo que yo he escuchado al menos unas 2-3 veces de personas que cuentan que los recientes días de cuando fallece una persona, escuchan algo, sueñan algo, ven algo. Entonces pues yo los invito a que por favor, si tienen una historia parecida, si han vivido algo así, si igual algún familiar que ya no esté con ustedes, que hayan visto algo, no sé, o sea, que hayan tenido algo relacionado con este tema. También los invito por favor a que se suscriban,
a que activen la campana, a que comenten, a que nos manden, incluso si no pueden mandar todo esto, pues un correo electrónico. Todo eso lo voy a poner en la descripción del video. Y pues bueno, creo que fue un tema muy muy interesante. Creo que es una crónica que, pues bueno, me lo cuenta mi mamá. O sea, si me viene una persona y nos cuenta una historia, yo podré decir si creo o no, pero pues después de ver cómo mi mamá siempre que nos cuenta esta historia entra como en este estado de shock, pues creo que es bastante pues feo. O sea, supongo que hasta el día de hoy, como te decía hace rato, sigues sintiendo como ese miedo. Se me vuelve a erizar la piel, esa es la verdad. Es algo que me ha costado mucho trabajo quitar de mi cabeza. Actualmente ya me considero un poco menos miedosa, esa es la verdad. Pero en aquel entonces, sí, pues jovencita, te digo, es más o menos en esa época cuando te platico que yo tuve todo este tipo de experiencias, ¿no? Sí. Y pues sí, la verdad es que a veces comentarlo con ustedes, con las personas que me escuchan, para mí es así como una válvula de escape, ¿no? Es como que si yo lo saco, porque mi familia, cuando yo les contaba y les decía y les aseguraba, ellos juraban que estabas dormida. No, que lo había yo soñado, y no fue así. Hay personas que tenemos realmente ese tipo de imán, como para ver, como para escuchar, y pues a mí me tocó y he tenido que aprender a vivir con eso y a sobrellevarlo y a no tener miedo, ¿verdad? Porque pues no puedes pasarte la vida teniendo, pero sí puede uno expresar lo que en el momento sí sentiste, porque para mí fue hasta el día de hoy, a pesar de que no soy tan miedosa, cuando recuerdo eso todavía me dan escalofríos. Queridos auditores, yo les invito por favor a que aún como un escape, si ustedes lo quieren ver así, nos relaten sus experiencias, porque todo eso es enriquecedor. Para mí así es, y para mi hijo también. Pues sí, así es, ma. Y bueno, una vez más, como repetidora, los invito a que pues nos comenten, nos cuenten sus historias. Saben que tenemos apertura a cualquier historia relacionada o diferente, sí. O sea, cualquier cosa paranormal, cualquier cosa fuera de lo natural. Estamos aquí, pues está este espacio para escucharlos. Con gusto pueden mandarnos un mensaje al Telegram, al correo electrónico, y si quieren salir en un capítulo de Crónicas Nocturnas, sin problema nos ponemos de acuerdo y recibimos su llamada. Y pues bueno, amigos, fue todo por esta noche. La verdad que fue una sola historia. Bueno, fueron dos historias, pero del mismo tema, ¿no? Sí. Entonces fue una historia bastante interesante, y supongo que los que se quedaron hasta el final del video, muchas gracias, y espero les haya gustado este capítulo. Por mi parte es todo. Mamá, ¿algo que quieras agregar? Pues más que nada agradecerles a ustedes su presencia, su preferencia, e invitarlos nuevamente a que participen con nosotros. A nosotros nos gusta mucho escuchar también todo lo que tengan para relatarnos, invitarlos a que lo hagan, y agradecerles más que nada. Ok. Pues ya lo escucharon, amigos. Estamos aquí para escucharlos si tienen alguna historia que contarnos. Y pues bueno, como decía, esto ha sido todo de mi parte. Nos vemos en otro capítulo. Buenas noches. Buenas noches. No olvides mandarnos tu contenido. Abajo en la descripción está el grupo de WhatsApp y de Telegram.